nos acogimos a una opción de análisis que se llama clusterización. A través de ella yo identifico grupos. Eso lo hago a través de la definición de unos parámetros como un tamaño mínimo del clúster. Si yo cambio el tamaño mínimo del clúster, por ejemplo, a 5, vamos a Perdone, ver. Fren, te interrumpo Sí, nuevamente, tranquilo. discúlpame. Ya Sí. estoy grabando, ¿listo? Ah, qué Ya bueno. estoy grabando. Es Entonces, que ya me coloqué como hospedador. Siempre que inicias hay que colocarse como hospedador. Entonces, buenas tardes a todos y vamos a iniciar a grabar entonces esta capacitación. listo. Eso, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar a grabar. Para eso vamos a volver a repetir esta operación. Esta operación que tenemos acá. Vamos a darle a abrir de nuevo. Dentro del asistente de creación de mapas, a abrir metadatos de Web of Science. Vamos a navegar. Vamos a nuestra carpeta donde los tenemos. Con Shift sostenido podemos seleccionar esto sin problema todos los conjuntos de datos que tengamos. En este caso seleccionamos hasta 4000, ¿de acuerdo? Escogimos como criterio mínimo número de citaciones, pero yo puedo hacer una variación hasta 5 citaciones para que salgan más nodos, no hay problema, y damos clic en OK. Nosotros ya habíamos perfilado un análisis con eso, ya habíamos hecho un análisis de clúster, por eso nos aparecen esos nodos acá con colores. Voy a repetir ese análisis. A ver. Listo, perdón. Ya se volvió a ejecutar el análisis. Acá voy a mover esto. Ustedes observan, todos aparecen en gris. Para poder identificar grupos temáticos, corrientes de investigación, frentes de investigación, aplico un proceso de clusterización como con cualquier herramienta de minería de datos basadas en Python o en cualquier otra herramienta o SPS. Entonces, en este caso, la clusterización yo la hago asociado a un tamaño mínimo de clúster. Él por defecto trae 10. Yo puedo decirle, no, 10 no, 5, por ejemplo. Mantengo el parámetro de resolución, no vamos a mencionar ahorita su interpretación. Y le digo, identifíqueme los grupos asociados en ese conjunto con ese tamaño mínimo de clúster. Y me dice que identifica 11 clústeres asociados a ese, ¿cierto? Pero como él los identifica en todo el conjunto, acá solo es visible los clústeres asociados a estos documentos. A ver. Acá antes nos salía solo uno en morado, ahora ya nos salen varios en morado. Acá está Rogers, acá está el profesor Clerks que habíamos mencionado. De nuevo aparece en una posición periférica, pero ahora aparece aquí a la derecha. De esta forma identificamos grupos de publicaciones dentro de este conjunto. Podemos aplicar otra operación y es identificar las publicaciones principales dentro de este análisis de citación. Ustedes saben que uno de los indicadores aceptados de impacto científico es el número de citaciones. Entonces voy a dar clic en Core Publications, me aparece un cuadro de diálogo asociado a los datos que tengo y en ese sentido tengo que identificar el mínimo número de vínculos de citación a los cuales yo quiero restringir mi conjunto. Estaba en 1, entonces yo puedo decir el mínimo número de citaciones 2 dentro de ese conjunto y aplico el análisis dando clic en OK. Dice que hay 6.500 referencias identificadas alrededor de este criterio. Entonces, necesitamos un criterio más exigente, seleccionar publicaciones centrales dentro de esa red basado a un número mayor. Entonces voy a darle 40, por lo menos 40 citaciones. Dice que no hay publicaciones que tengan tantas citaciones. Bueno, vamos a movernos de nuevo hacia atrás en este umbral. Entonces, por ejemplo, vamos a darle 5. ¿Cuántas publicaciones, referencias tienen al menos 5? Bueno, dice que hay 6.260. Y así hacemos un proceso aleatorio. Vamos a darle ahora 10. Vamos a ver. Con 10 dice que hay 2.900 publicaciones que cumplan este criterio.
Vamos a probar, ustedes pueden probar allá con sus otros valores, 969 publicaciones. Vamos a probar con 20. Okay. Listo. Y de esta forma, bueno, por ejemplo, vamos a probar acá con este número intermedio 17, ok. Así que hay 176 publicaciones. Bueno, de esa forma ustedes pueden identificar, con base a este criterio del número de publicaciones, en este mapa basado en tiempo, cuáles son los documentos más influyentes dentro de su campo de investigación. Bueno, entonces... Estoy ahí en una asesoría virtual, entonces... Esta es una introducción al uso del software Signal Explorer y queríamos mostrar con eso uno de los tipos de visualización científica que se puede construir. Vamos a seguir mencionando tipos de visualizaciones que podemos trabajar. Entonces, venimos de mapas basados en tiempo, plataforma Cortex y software Signal Explorer que acabamos de implementar, ¿cierto? Esos son los que acabamos de ver. Y ahora vamos a un tipo de mapa que se llama mapas basados en grafos. En estos mapas basados en grafos no hay ningún indicativo, como ustedes observan en esta gráfica, no hay ningún indicativo ni de línea de tiempo, sino lo que se observa es que hay unos nodos y una relación entre los nodos. O sea, no podemos inferir acá ni alrededor de la distancia ni alrededor del tiempo de publicación. Esta red es construida con base a autores del área de bibliometría y cienciometría. Ustedes observan, sí, acá en el centro, al profesor Eugene Garfield, que es el creador de Easy, de la anterior versión de Easy Clarivate, que era Easy Web of Science, ¿de acuerdo? Entonces, para mostrar el tipo de grafos o aplicaciones de grafos basadas en de visualizaciones científicas basadas en grafos, hemos escogido una plataforma que está asociada a la base de datos Cielo, que se llama Inteligo Repositorios. Entonces me voy a salir de mi presentación y voy a ir, les voy a pedir que cada uno de ustedes vaya a su navegador y teclee Inteligo Repositorios. Inteligo Repositorios. Inmediatamente debería llevarlos a este enlace repositorios.explora Inteligo. Vamos a darle clic. Vamos a ver acá estas consultas que están surgiendo. De acuerdo. Listo, acá está. Muy bien. Inteligo, vamos a dar clic en Inteligo. Y listo, vamos a darle continuar usando Inteligo. Es posible que ustedes ya lo hayan usado. Inteligo hace un mapeo basado en grafos. Ya vamos a ver dentro de Cielo o también Redalic o también estos otros repositorios, ¿de acuerdo? Para eso, al igual que en otros repositorios, necesitamos darle unas indicaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a decirles que nos busque sobre innovación agrícola. Como en el Cielo hay publicaciones en inglés y en español, podemos introducir términos en español. Vamos a darle innovación agrícola. Bueno, ahí me está detectando que puedo transformarlo. Porque este tiene grammar. A ver, bueno, vamos a darle. Por sugerencia acá del corrector gramatical, vamos a darle en inglés consultar sobre innovation. De acuerdo. Y ustedes observan acá algunos nodos conectados entre sí. Ese sería un mapa de tópicos más basado en grafos, ¿cierto? Vamos a cambiar esa expresión innovation por innovación. A ver qué transformación se me genera. Bien, ya sabemos que el idioma predominante dentro de esta base de datos no es el inglés, es el español, en ese sentido. Bueno, entonces ustedes observan acá un ejemplo
de un mapa basado en grafos. Digamos que acá no podemos hablar de que la distancia sea un indicador de similitud o de alta relación como con VosViewer, pero sí se mantiene el hecho de que un nodo o una circunferencia de gran tamaño es un indicador de la frecuencia de ocurrencia. Entonces, a mayor tamaño, mayor importancia del tópico, si estamos mapeando tópicos, o como nos vamos a mover acá, les voy a pedir el favor que nos movamos de conceptos a autores, ¿cierto? Nos muestra un análisis, un histograma asociados a esos autores, o un histograma asociado a los editores. Miren, ustedes la influencia de la revista Innovar, que es la revista de la Universidad Nacional, ¿cierto? Y nos muestra también un estadístico de cómo se comportan esas palabras. Entonces, como la búsqueda estaba centrada en innovación, pues no es un hallazgo que 155 sea que tenga la frecuencia de innovación, ¿cierto? Es natural que ella sea la que más ocurre. Pero sí es interesante la relación entre innovación y competitividad, la relación entre innovación y tecnología, la relación entre innovación, investigación, conocimiento, gestión del conocimiento. Volvemos al mapa de tópicos. Bueno, ustedes ya están explorando allá, ya ustedes pueden observar allá que hay vínculos entre esos nodos y que simplemente él nos dice esos temas están relacionados. Miren ustedes cómo puedo mover algunos de esos temas, de esos tópicos alrededor de este mapa. Bueno, entonces este es un tipo de mapa muy particular del cual podemos obtener cierto nivel de información. Cada mapa es útil dependiendo de lo que queramos mostrar, del objetivo, del alcance de nuestros análisis de visualización científica. Entonces, bueno, vamos a continuar dentro de nuestro ejercicio acá. Vamos a buscar nuestra presentación. A ver. Entonces, hasta ahora hemos explorado dos tipos de visualizaciones basadas en tiempo, con Signet Explorer, basadas en grafos, con IntelliGo. Vamos a continuar. Dentro de todos estos modelos hay algo en común. Y es el modelo de red. En este caso, apropiamos esta definición de red como un conjunto de objetos y las relaciones entre objetos. Un poco la discusión de por qué apropiamos ese modelo de red está asociado a la discusión de ¿es apropiado el modelo de red, un modelo de grafos y vínculos para comprender, para abstraer lo que pasa en un campo científico? Bueno, en nuestro caso, la respuesta es que sí. Los modelos de redes tienen unos antecedentes conceptuales, metodológicos, dentro de las matemáticas, dentro de la teoría de grafos, que sirven de fundamento para explicar lo que pasa dentro de la ciencia. Esos modelos de red se basan en unos supuestos, y es que yo, a través del análisis de los vínculos entre esos nodos, puedo comprender mejor qué es lo que sucede dentro de un campo científico en particular. Nosotros apropiamos ese modelo. En el caso del software que vamos a ver a continuación, utiliza también el modelo de red. El software se llama VosViewer, que ustedes también deberían descargar. En la guía está el enlace de descarga. A continuación vamos a trabajar con él. Vamos a hacer una pequeña demostración con él. Este software trabaja bajo ese contexto de modelo de red y en ese sentido nosotros observaremos de nuevo nodos y vínculos. Pero en el caso del software VosViewer, a esos nodos se le llaman ítems y a
arcos o relaciones o esas líneas se les llaman vínculos. VosViewer es un software que trabaja con grafos ponderados, no grafos dirigidos. En ese sentido, las líneas entre VosViewer o los vínculos que existen entre los nodos en VosViewer van a tener un número o un peso y a través de ese peso es que él establece las relaciones entre tópicos, entre autores, entre revistas o lo que sea que estemos mapeando. Entonces, tomando como base este modelo de red, podemos abordar algunas preguntas que sean de nuestro interés, ya sea en nuestra tesis doctoral, de maestría o en nuestro grupo de investigación. Parte de esas preguntas es, por ejemplo, cuáles son los desarrollos más importantes dentro de un campo de investigación y sabiendo cuáles son esos desarrollos, cómo puedo yo impulsar o empujar esos límites del conocimiento. En ese sentido, si yo elijo un análisis, por ejemplo, como el de coautoría, puedo saber, conocer cómo funciona la colaboración científica en un campo en particular, quiénes son los autores más influyentes dentro de un campo de investigación. A nivel de visualizaciones, es importante hablar que dependiendo del volumen de datos, hay unas categorías. Si es mayor de 100.000 datos, nivel macro, si es entre 1.000 y 100.000, meso, y si es menor de 1.000, micro. Pero también, Jonathan. Buenas tardes, Jonathan. Hola, Jonathan, ¿nos ayudas con el micrófono, por favor? Bueno, ahí escuchamos el ambiente ahí del micrófono de Jonathan. Entonces, dependiendo de la unidad... Jonathan, así nos puede ayudar. Bueno, dependiendo de la categoría de los grafos, yo puedo construir análisis, hacer visualizaciones o cienciografías o grafos estadísticos, temporales como los que hemos visto, o geoespaciales. En este caso, vamos a hacer algunos ejemplos asociados a los mapas de tópicos, que son un ejemplo típico dentro de las áreas de investigación, y algunos asociados al modelo de análisis de redes o las redes, que responden a preguntas como ¿quiénes son los más influyentes o con quiénes se trabaja dentro de un campo de investigación? Es importante mencionar que para el área de visualización científica, cienciografía, existen muchos recursos de software libre, así como vimos la plataforma Inteligo, como vimos Sydney Explorer, que ustedes lo observan acá dentro de esta cinta, en la parte inferior. Existen otros software como Pajek, Gephi, SCI2. SCI2 es un software muy importante para la extracción de redes, pero que él necesita una interfaz gráfica. Habitualmente se usa Gephi como interfaz gráfica de SCI2, pero también se utiliza CIMAT como interfaz. Estos son software de análisis de redes a nivel general, no son software... Perdón, Efren. Sí. ¿Tú no puedes cerrar el micrófono desde allá de Jonathan? Parece que ni está ahí. Yo creía que sí, pero no puedo. Sí, porque son gente que se monta en la plataforma, pero ni quiere estar. Sí, y la vez pasada tuvimos ese fenómeno, pero yo no tengo el control de eso. Okay. Habitualmente desde la sala de la UNAV, Juan Carlos o el que está manejando la plataforma de hospedador lo puede hacer, pero en este caso yo no lo puedo hacer. Gracias, Efren. De acuerdo, sí, les pido excusas ahí, pero bueno, es algo que se nos sale de las manos. A ver, vamos a revisar acá. No es Jonathan. No, Jonathan dice acá. Sí, por favor. Paula Marcelena. Bueno.
Bueno, les menciono que hay varios software de análisis bibliométrico y de análisis cienciométrico y de visualización científica como esos. Con UCINET podemos hacer visualizaciones científicas. Con SCI2 podemos hacer visualizaciones. Lo que pasa es que no son de una calidad de una calidad estética y digamos su interpretación es limitada, ¿sí? O sea, su poder para la interpretación es limitada. Al igual hay herramientas basadas en Excel, sobre todo para analizar información de Web of Science. Todo eso son herramientas libres. Y la herramienta que le mencionaba de Chao Mei Shen, ¿de acuerdo? Que es SideSpace, ¿cierto? Él es el desarrollador, Chao Mei Shen. Esa es una herramienta libre también muy poderosa, muy interesante. Tiene análisis muy particulares como el análisis de tópicos que constituyen ráfagas de innovación, o sea, que crecen muy rápido dentro de un campo. Si ustedes están investigando un tópico que crece muy rápido en un campo, les sugiero este software y que hagan un análisis de ese tipo con él, ¿de acuerdo? El software que vamos a mostrar a continuación es un software completamente especializado en cienciografía, en visualización, con un enfoque bibliométrico. Tiene un gran soporte de minería de datos de texto y es relativamente fácil de usar. Digamos, un comentario de los desarrolladores. Realmente tiene mucha usabilidad según mi concepto. No tiene opciones de análisis de redes como otros. Es un software de visualización, de cienciografía, ¿de acuerdo? A través de ese software se pueden construir mapas como estos, ¿cierto? Donde acá se extrae información de la revista Scientometrics y se identifica cuál es el artículo más influyente. En este caso, esta circunferencia que ustedes observan en azul claro es el artículo seminal desde el cual se lanza a la comunidad científica el software BosViewer. Los autores son Ludo Wallman y Nes Van Eck. Lo que pasa es que en los mapas de documentos, de cositación de documentos, solo aparece el primer autor basado en información de Web of Science. Entonces, es una de las razones por la cual también compartimos información de BosViewer, porque es un software muy influyente en la comunidad científica de ciencia de datos, bibliometría y cienciometría. Bueno, acá algunos ejemplos de visualización, pero quiero más bien mostrar acá algo del contexto del software UCINET que les mencionaba. Con UCINET podemos hacer gráficas de red con NetDraw, pero podemos hacer analítica de datos de red con UCINET. Digamos, es parte como del poder que tiene. BosViewer y UCINET son interoperables a través de un formato que se llama el formato PAGEC, que es un formato estándar que leen todos los software de red en general. Con UCINET podemos analizar las redes desde una perspectiva científica basada en algunos de estos indicadores. Bueno, ya vamos a ver a continuación algunos de esos ejemplos de visualización construidos con el software BosViewer. Entonces, para eso les voy a pedir, por favor, que vayan a su carpeta donde tienen el software. En mi caso, yo voy a elegir una carpeta específica donde tengan ustedes el ejecutable de ese software BosViewer y le van a dar doble clic, por favor. Algunos de ustedes ya lo tenían. Vamos a pedirles el favor de que implementen ese ejecutable. En nuestras anteriores sesiones hicimos una visualización basada en información de Scopus. Hoy que pudimos compartir una información de Web of Science, vamos a aprovechar para hacer ese mapeo, esa cienciografía, ese análisis de visualización científica basado en Web of Science. Entonces, por favor, quiero que si hay preguntas durante el proceso, porque puede que vaya un poco rápido, ustedes me dicen, paramos, repetimos. Vamos a ver si en este momento acá en el chat hay posibilidad de comparar un análisis de un software con otro. Sí se pueden hacer análisis comparativos. Lo que
lo que necesitaríamos es estandarizar los conjuntos de datos, ¿cierto? Y podríamos utilizar indicadores iguales, por ejemplo, el grado de centralidad, por ejemplo, la interrelación, ¿de acuerdo? Pero lo que no son comparables es un análisis que haga un mapa basados en grafos y un análisis que haga un mapa basados en distancia como VosViewer. Tendríamos que tener dos software basados en distancia, por ejemplo, que trabajen en distancia como VosViewer, o dos mapas basados en grafos para hacer un análisis comparativo de las visualizaciones. Pero del fenómeno interno de red con los indicadores sí es muy estándar, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos acá. Bueno, para esto vamos a presentar primero esta que es la interfaz de usuario del software VosViewer. A la izquierda ustedes observan el asistente de creación de mapas con 3 pestañas, archivo, ítems y análisis. Acá modificamos los parámetros de visualización que inciden en el algoritmo que presenta acá las visualizaciones. Acá podemos identificar los clústeres y acá iniciamos el proceso de visualización a través de este asistente que es el de creación. Esos son los 3 diferentes tipos de visualización que vamos a ver a continuación. Y acá podemos manejar parámetros estéticos. El tema de las líneas, el tema de los colores, el tema de las etiquetas, ¿de acuerdo? Entonces voy a ejecutar este proceso basado en el conjunto de metadatos que les compartí hace un momento. Entonces, la primera opción que nos sale dentro... Por favor, mantener silenciados los micrófonos. Sí, muchas gracias por el comentario. Ya, ok, ya Jonathan silenció el micrófono, está muy bien. Ahora, vamos a hacer el proceso de creación de un mapa basado en datos bibliográficos o un mapa basado en datos de texto. Vamos a mantener esta última opción. Esta opción, digamos, tomando un poco las palabras de los desarrolladores de Ludo Goldman y Inés Banek, es tal vez la opción más poderosa porque es la que puede tomar mayor volumen de datos. En un abstract aproximadamente podremos tener entre 200 y 300 palabras máximo. Y si tenemos 4.000 artículos, bueno, ya sabemos que tendremos ahí un volumen de datos considerable. Entonces, extraer información de ese conjunto de datos tan grande que además... está estandarizado dentro de las revistas, dentro de la mayoría de las revistas, que los resúmenes incluyan objetivos, metodologías, conclusiones y áreas futuras de investigación. Ya sabiendo eso, digamos, los mapas, esos mapas deberían poder reflejar esa estructura de esos tópicos dentro de los resúmenes. Entonces, por defecto el software nos muestra la opción de datos de red, pero nosotros vamos a hacer en esta ocasión un mapa basado en datos de texto. Una vez seleccionada esta opción, vamos a dar clic en siguiente. Como nosotros nos estamos soportando en información de Web of Science, vamos a dar clic en leer datos a partir de bases de datos Web of Science. Vamos a dar clic en siguiente. Para incluir, para cargar el conjunto de datos, al igual que lo hicimos con SIGNet Explorer, vamos a dar clic en los 3 puntos. Estamos de nuevo en Web of Science y vamos a ir al navegador a los 3 puntos y vamos a la carpeta donde tenemos nuestros metadatos. En mi caso, ya les había mencionado la ubicación. VosViewer, yo no le he encontrado límite en la capacidad de carga. He cargado registros de 10.000, 20.000 artículos, no hay problema. En este caso serán solamente los 4.000 que les compartí para que ustedes lo repliquen allá. Vamos a hacer un análisis de los resúmenes de esos 4.000 artículos. Vamos a dar clic en siguiente. Bueno, entonces, basados en las etiquetas o en la estructura típica de un artículo y de un conjunto de metadatos, nosotros podemos mapear la información de los títulos
o la información de los abstracts o el conjunto de los dos. Imaginémonos que estamos seleccionando el título de un artículo y necesitamos identificar de manera estratégica las palabras para darle el contexto a ese título y que sea un artículo exitoso. Habitualmente nunca dedicamos tiempo a hacer eso, a elegir las palabras, siempre nos imaginamos eso, pero podamos usar esta opción, me parece una opción interesante. A continuación, el software lo que hace es calcular unos puntajes asociados a la frecuencia de las frases verbales y frases sustantivas incluidas dentro de esos títulos. Vamos a seleccionar tipo de conteo binario estándar. Vamos a dar clic en siguiente. Dice que dentro de los títulos de esos 4.000 artículos se identifica 8.400 términos, de los cuales nos mostraría 169. Yo quiero ver un panorama más amplio y entonces estoy sugiriendo bajarlo a 5 para ver 375 nodos o términos extraídos de esos títulos dentro de la red. Vamos a dar clic en siguiente. Por defecto, VozViewer toma el 60% de los términos identificados. Eso quiere decir que de 375 vamos a mostrar 225 nodos. Y damos clic en siguiente. Ustedes observan acá una columna que dice ocurrencias, otra que dice relevancia y otra que dice términos. Vamos a ordenar por frecuencia de ocurrencia esos términos. El término que más frecuentemente se refiere en los títulos es el diseño. El segundo es los sistemas de innovación. El tercero es sistemas. El cuarto, observen un país que es muy referenciado en esos estudios, África. Bueno, ustedes observan. Bases de conocimiento, sistemas de innovación agrícola y vamos a dar clic en siguiente. Es habitual que podamos identificar dentro de estos nodos conjunto de nodos o componentes que no están conectados. En este caso, de los 225 términos seleccionados, hay 223 que están conectados y 2 que están desconectados. Vamos a darle clic en sí y nos saldrán 223. Vamos a posicionarnos dentro de esta visualización que es la visualización de red. Digamos, hemos llegado acá hasta un punto de la construcción de esta cienciografía, de estas visualizaciones. Entonces, quiero escuchar si ha habido inconvenientes, si hay preguntas alrededor del tema. Vamos a mirar acá en el chat, por ejemplo. Listo. Bueno, entonces dicen que todo va bien, no hay problema. Bien, entonces observemos esta red que corresponde a la red de términos extraídos de los títulos de los artículos que constituyen nuestra área de análisis. Ustedes observan que hay unos colores que diferencian acá los nodos. En este caso, los colores están representando una similitud entre esos términos. Entonces voy a dar clic un poco acá, alrededor del tema agrícola, por ejemplo, que está en rojo. Hay unos temas relacionados y parte del poder de visualización de este software está en que como está centrado en los vínculos, nos puede mostrar este tipo de relaciones, ¿sí? Artículos que incluyen dentro del título la palabra agriculture, habitualmente refieren otros términos tales como extensión, granjeros, cambio institucional, revisión de literatura, comunidades, sistemas. Bueno, ustedes ya observaron ahí. Si buscáramos un tema en particular, por ejemplo, yo utilizo el análisis de redes. Entonces, bueno, habitualmente estamos en el asistente de creación de mapas, nos vamos a salir acá a esta ventana que se llama ítems. En ítems yo puedo ver cuántos clústeres hay dentro de este, identifica el software,
y yo puedo buscar una palabra en particular. Entonces, por ejemplo, voy a buscar redes. ¿De acuerdo? Entonces, yo encuentro tanto las redes como el análisis de redes sociales. Por ejemplo, en el caso mío es muy importante identificar el análisis de redes sociales porque es uno de los cuerpos conceptuales y metodológicos que yo utilizo para analizar mi tema doctoral, que es el desempeño innovador. Entonces, observen que los títulos que refieren a análisis de redes sociales dentro de la investigación en sistemas de innovación hacen referencia a fenómenos de redes como el capital social. Hacen referencia a un fenómeno territorial como sería la innovación regional. Mencionan también aspectos alrededor de economía geográfica, ¿cierto? Y, bueno, entre otros. Análisis de redes sociales. Y de manera general, las redes, a ver, vamos a ver la diferencia con las redes. Las redes en general hablan alrededor de sistemas, el tema de salud también un poco, el tema del Caribe, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está un ejemplo. Bueno, entonces ese es un mapa muy particular, que es el mapa de los títulos, pero digamos que vamos a aprovechar el poder de análisis de VozViewer para hacer este mismo tipo de mapa basado en los resúmenes. Vamos a dar clic en siguiente en todos los parámetros que tenemos definidos, excepto en este que tenemos acá a continuación. Cuando nos pregunta escoger los campos donde se va a hacer la minería de texto, vamos a decirle en el abstract. Una vez está seleccionado, mantenemos estas etiquetas, vamos a ignorar la estructura, los labels que traen los resúmenes y vamos a ignorar las declaraciones de derechos de autor y vamos a dar clic en siguiente. Como el volumen de datos es mayor, ustedes ya observan que no corre tan rápido la extracción de términos. Un título tiene 20 palabras y un resumen tiene 200 palabras, entonces calcular los indicadores, calcular esos scores va a tomar un poco más de tiempo. Como tenemos un volumen de 4.000 artículos, pues bueno, estamos hablando de un volumen considerable de datos. En total, con una capacidad de procesamiento media, eso no debe demorar más de 2 minutos o 3 minutos. Ya si tenemos 10.000 o 20.000 artículos, ahí sí puede que tengamos problemas de memoria. A mí me pasó con mis anteriores equipos que cuando le incluía ese volumen de datos ya no eran capaces de procesar ese volumen de datos por un problema de memoria. Entonces, bueno, puede que ahí necesitan un computador de un poquito mejor de rendimiento. En el caso de ese análisis que vamos a correr, vamos a mantener los parámetros estándar. Se identifican un total de 57.800 términos dentro de esos resúmenes, basados en el criterio de exclusión de mínimo número de ocurrencias de 10, obtendríamos un mapa con 1.464 nodos. Vamos a ver qué pasa con ese mapa. Como por defecto, VozViewer lo que nos muestra es el 60% de ese conjunto. Eso se transformaría en 800. Yo puedo personalizar eso a 850 o a otra cantidad que yo estime conveniente, sin problema, y le doy clic en siguiente. Ahora, él está calculando los puntajes finales para esos 850 nodos que van a emerger dentro de la visualización o dentro de la cienciografía construida a partir de los resúmenes. Y como resultado, vamos a observar un mapa de los que se denominan mapas de tópicos, mapas de términos, dentro de un tipo de análisis que se llama análisis co-word, o análisis de coocurrencia de palabras, o análisis de coocurrencia de términos. Bueno, observamos ya, siempre antes de obtener la visualización científica, VozViewer nos muestra una tabla. Esta tabla lo que nos está permitiendo es identificar, según el criterio de ocurrencia, cuál es el tópico que más se repite, el término que más se repite, ¿de acuerdo? En este caso, el término más referido es sistema innovador, ¿de acuerdo? Es una
etiqueta alternativa a Innovation Systems o a Innovation Systems o a Systems of Innovation, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la concurrencia o a la ocurrencia, sistema innovador es el término más importante. Vamos a ver si respecto a la relevancia calculada por el software internamente, bueno, miren que la relevancia está referida en este caso la más alta a una sigla que se utiliza dentro de los análisis. Si nosotros no tenemos información sobre un término, por ejemplo, como estos, u otro término, uno puede seleccionar, eliminar esos términos, ¿cierto? Dentro de eso. Si es uno que uno conoce de manera habitual, como Knowledge Intensive Based Firms, entonces uno dice, no, bueno, ya sabemos a qué está haciendo referencia ese fenómeno. Entonces, si nosotros repetimos acá, nos lo vuelve a organizar por frecuencia de ocurrencia y tenemos referencia a las palabras o a los términos extraídos más referidos, que van desde investigación y desarrollo hasta sistema innovador, pasando por eficiencia, sistema nacional, regional y desempeño. ¿De acuerdo? Vamos a dar clic en finalizar. Bueno, en esta, aquí observamos el mapa de visualización de red o esta cienciografía centrada en el tema de investigación de sistemas de innovación, que es el tema de mi tesis doctoral. Gracias a la capacidad del algoritmo de minería de datos de VozViewer, yo puedo obtener esta que sería un panorama general. De esa forma se refiere en muchos libros de bibliometría y cienciometría o en muchos artículos. Ese sería un overview, un panorama general de este campo, de este dominio de investigación. Esas técnicas de clusterización que calculan la similitud entre tópicos, entre términos, entre autores o entre revistas, nos sirven para delimitar campos, frentes, áreas de investigación que pueden estar creciendo o que pueden estar muy consolidadas, ¿cierto? En el caso, ustedes observan acá un área de investigación muy consolidada en rojo. Esta obedece a la investigación con la que inició los sistemas de innovación. Los sistemas de innovación empezó su estudio analizando cómo influían esos sistemas de innovación en el desempeño económico de las empresas. Entonces se usó para analizar a nivel industrial, ¿de acuerdo? Estos análisis estaban centrados en medidas, por ejemplo, asociadas al conocimiento, como la capacidad de absorción. Entonces se analiza cómo influye la capacidad de absorción de una empresa, por ejemplo, en un fenómeno como la innovación, ¿de acuerdo? Y así como se identifica este clúster, que es un clúster, digamos, maduro, que para mí fue muy importante en el tema de mi tesis, también de manera clara hay un clúster que habla del desempeño, ¿cierto? Y digamos que esto no fue una sorpresa porque pues esos son los dos campos de investigación que yo estoy cruzando, los sistemas de innovación y el desempeño. Lo que sí llama la atención es no tanto los temas que ya están consolidados en el desempeño innovador, sino algunos temas periféricos, ¿cierto? O algunos clústeres que no son tan centrales, sino que constituyen las brechas de conocimiento. En el caso mío, como yo estoy centrado en sistemas de innovación agrícola, yo encuentro esas brechas alrededor de estos nodos que están, por ejemplo, con el tema de agricultura. De estos tópicos, de esos términos, de los resúmenes, miren que se observa que alrededor de la investigación en sistemas de innovación agrícola, que son Agricultural Innovation Systems, o sea, acá tenemos dos nodos que son iguales, estas dos etiquetas realmente refieren a lo mismo. Hay unos fenómenos de estudio muy común, que son las actividades de extensión centradas en las granjas o pues específicamente en los granjeros para, digamos, sistemas agrícolas o para análisis de actividades agrícolas. En el caso mío, a
mí, estos tipos de mapas me sirvieron para identificar esas brechas, para posicionar mi campo de investigación dentro del dominio de investigación a nivel mundial. Pensemos en este mapa como el dominio de investigación total y en nuestro nodo o en nuestros nodos alrededor de los cuales trabajamos como ese posicionamiento que tiene nuestro tema de investigación. En mi caso es un tema de investigación nuevo, como deben ser las investigaciones del tema doctoral, que se considera emergente y bueno, esto es parte de lo que sustenta mi brecha dentro de mi estado del arte, dentro de mis productos finales. Pero además de la posición de esos tópicos, este software me permite analizar, analizar ese carácter emergente basado en la fecha promedio de publicación. Yo voy a mostrarles acá en la siguiente esquina la visión de superposición. Es este mismo mapa de red, pero utiliza unas etiquetas de colores muy particulares, y es que en amarillo coloca los tópicos más nuevos y en azul coloca los términos más antiguos. En este caso, yo voy a hacer acá una variación. Voy a cambiar mi paleta de colores. Voy a poner en blanco lo más antiguo y en púrpura lo más nuevo. ¿De acuerdo? Como yo seleccioné los 4.000 artículos más recientes, entonces por eso las fechas de publicación promedio que salen acá salen recientes, ¿de acuerdo? Si hubiéramos tomado todo el conjunto, nos habían salido acá fechas de promedio de publicación hasta el año 2000, que es todo el conjunto que yo utilicé. Bueno, entonces ustedes observan acá que se identifica el tema de sistemas tecnológicos de innovación y sistemas de innovación agrícola como temas nuevos dentro del panorama de investigación. Yo también podría analizar con esta herramienta cuáles son los tópicos que tienen mayor impacto en la investigación mundial, y entonces me salgo acá, me voy a esta cinta que no habíamos trabajado, que es la esquina superior derecha, y doy la opción de construir la visualización basada en puntajes, no de la fecha promedio de publicación, sino de citaciones promedio normalizadas. Una vez yo cambio este parámetro de visualización, este puntaje de visualización, me cambia el panorama de mi mapa. Yo observo acá, puedo verificar cuáles temas, cuáles términos reflejan los artículos que están llamando más la atención a nivel mundial desde la perspectiva de citaciones. Entonces, son los sistemas de innovación tecnológica, Technological Innovation Systems, los que están llamando la atención, ¿de acuerdo? Y específicamente unos sistemas tecnológicos asociados a la producción de energía. Acá ustedes observan un código de colores donde yo puedo personalizar o parametrizar esta visualización que observamos acá. Hay una parametrización sugerida, y es mostrar como mínimo la citación promedio y como máximo los que obtienen el doble de citación en promedio dentro del conjunto. Una vez esos parámetros ya uno identifica, ¿cierto?, de manera mucho más precisa, ¿cierto?, artículos en púrpura que obtienen en promedio el doble de citaciones. Hay una preocupación mundial y hay una tendencia mundial por la investigación, sistemas de innovación basados en emprendimiento académico, para la innovación, para la creación de startups. Por eso ustedes lo ven relacionado acá con algo que se llama ecosistemas de emprendimiento. Hay una transición del análisis de sistemas de innovación hacia ecosistemas de innovación. Eso forma parte de los hallazgos que ya están publicados, escritos dentro de mi revisión de literatura. Y alrededor de esos nodos que observamos acá, miren la preocupación por ese tema de la sostenibilidad, ¿cierto?, basado en el tema de políticas, en instrumentos de políticas,
que son los que definen los sistemas de innovación agrícola. Acá les mencionaba lo del tema de las transiciones energéticas, bueno, entre otros. Bueno, ya faltan 5 minutos para terminar nuestra presentación. Quiero, bueno, aprovechar estos últimos 5 minutos para aprovechar si hay interrogantes que quieran compartir para ir cerrando nuestro programa, nuestro panorama, nuestra presentación. Es muy importante mencionar que el poder de las visualizaciones científicas no sustituye el análisis o no sustituye el conocimiento experto. Si yo hago un mapa de visualización científica de temas médicos asociados a una enfermedad en particular, hiperinsulinismo infantil o cardiopatías o algún tema en particular, yo necesito el concurso de un experto en ese tema, ¿cierto? Alguien que estudie ese tema o que esté en la práctica de ese tema, que ayude a hacer esa interpretación de esos mapas. Esa interpretación tiene una base de análisis de redes sociales, una base de bibliometría, pero tiene una base de conocimiento específico de la disciplina. Entonces, la interpretación de mis mapas de sistemas de innovación, yo la he hecho en conjunto con expertos que han estado en la práctica de los sistemas de innovación y así en general para cualquier tema. Los procesos de visualización científica, cienciográficos, se pueden aplicar a documentos institucionales, artículos, patentes y son un inductor de publicación o de visibilidad para ejercicios de revisión sistemática, estados del arte, que estén construyendo para el análisis de sus campos de investigación. Yo les agradezco mucho su atención y de nuevo pues estoy abierto si hay interrogantes en este momento alrededor del proceso o si tienen interrogantes sobre aspectos que necesiten ser abordados pues por fuera de la conferencia, si están haciendo algún paper, algún análisis, si están generando algún producto y necesitan alguna consulta, bueno, estamos atentos a sus inquietudes. Vamos a revisar acá el chat rápidamente, a ver qué inquietudes vemos. Me pregunta Marta Lucía Hincapié López que en la búsqueda de cuántas palabras clave se pueden emplear, si se refieren al umbral mínimo de ocurrencia, bueno, va desde 1 hasta n, ¿no? No hay límite. Eso depende del campo de investigación. Digamos, como temas de medicina son tan estudiados, es normal que la frecuencia de ocurrencia de ellos sea por lo menos 5 veces mayor a un tema de otro lado, porque la mayor producción científica mundial se enfoca en temas de ciencias de la vida, medicina y otros. Ok, acá. Dice Cristian, son sistemas muy complejos. Hola Cristian, ¿nos quieres ahí aclarar un poco sobre el tema de ese comentario? Por favor, no olviden hacer la valoración. A ver, acá hay un comentario muy importante. La vez pasada me dieron me dieron un código QR, pero ustedes en sus correos tienen este enlace a una encuesta sobre valoración. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Carlos, por el comentario. Listo, están diligenciando acá. Gracias, Efren, por la capacitación. Excelente, muchas gracias. Yo estoy acá pendiente. De acuerdo. Sí, les estoy compartiendo nuevamente el formato. Sí. Había quedado inhabilitada una acción, pero ya fue habilitada, o sea que ya pueden diligenciar varias veces
el formato de valoración, ¿sí? Entonces ahí está el enlace por el chat para los que me estaban preguntando cuál era el enlace. De acuerdo, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir pantalla, Lucy, para... A todos, gracias. Voy aquí también a grabar, ya está finalizando, entonces ya puedo terminar la grabación, ¿cierto? Sí, está muy bien.